El lamento del viejo molino. Mi abuelo siempre fue un gran narrador. Cada vez que nos reuníamos alrededor del fuego en las noches frías, nos contaba historias de su juventud que nos mantenían al borde del asiento. Pero había una historia en particular que siempre lograba inquietarnos, una que, aunque escuchaba múltiples veces, nunca perdía su impacto. Era la historia del viejo molino. Corría el año 1920, en un pequeño pueblo de México, cuando mi abuelo, entonces un joven fuerte y lleno de energía, encontró trabajo en un molino que se decía que estaba maldito. El molino, con su imponente estructura de madera, oscura y crujiente, se alzaba en las afueras del pueblo, rodeado de un espeso bosque que lo mantenía en penumbra la mayor parte del tiempo. Los aldeanos siempre susurraban sobre extraños sucesos que acontecían en el molino durante la noche, lamentos, pasos y murmullos de personas que no estaban allí. Sin embargo, necesitaban el trabajo y la harina que el molino proporcionaba, así que la mayoría prefería ignorar los rumores. Mi abuelo, escéptico y curioso, decidió aceptar el empleo, dispuesto a desmentir las historias de fantasmas que circulaban. La rutina en el molino era pesada pero sencilla. Durante el día, el lugar estaba lleno de vida y actividad. Los trabajadores molían el grano, empaquetaban la harina y mantenían las máquinas en funcionamiento. Pero, al caer la noche, el molino se transformaba. El ambiente se volvía pesado y una sensación de inquietud se apoderaba de quienes se quedaban más allá del atardecer. Una noche especialmente oscura y silenciosa, mi abuelo decidió quedarse después de que todos se hubieran ido. Estaba determinado a descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos. Armado con una linterna y un valor que comenzaba a flaquear, se dispuso a explorar el molino en su totalidad. El viento soplaba fuerte, haciendo que las viejas vigas crujieran y susurraran. A medida que avanzaba por los pasillos estrechos y oscuros, comenzó a escuchar lo que describió como un lamento, un sonido profundo y angustiado que parecía provenir de las entrañas mismas del molino. Sus pasos resonaban en el silencio, acompañados por el eco de lo que ahora eran claramente sollozos. Llegó a la sala de molienda principal, donde las grandes piedras permanecían inmóviles. Fue allí donde la vio, una figura espectral, envuelta en un halo de luz pálida. Estaba de pie junto a la enorme piedra de moler. Parecía una mujer, aunque su rostro estaba distorsionado por el dolor y el sufrimiento. Sus ojos, dos pozos oscuros de desesperación, miraban directamente a mi abuelo. La figura alzó una mano, señalando hacia un rincón oscuro de la sala. Mi abuelo, temblando pero incapaz de moverse, siguió la dirección de su dedo. Allí, entre las sombras, yacían los restos de lo que alguna vez fueron seres humanos, huesos y fragmentos de ropa, ocultos durante décadas, salían a la luz de su linterna. Con horror, mi abuelo comprendió la verdad. Durante la Revolución Mexicana, el molino había sido utilizado como lugar de ejecuciones y torturas. Las almas de las víctimas, atrapadas en un ciclo de dolor y sufrimiento, clamaban justicia desde el más allá. La figura espectral comenzó a moverse lentamente hacia él. Mi abuelo, paralizado por el miedo, no pudo hacer más que observar cómo se acercaba, pero, en lugar de atacarlo, la figura simplemente extendió una mano hacia él, como si suplicara ayuda. En ese instante, mi abuelo sintió una profunda empatía por la mujer y sus compañeros. Entendió que estaban atrapados, incapaces de encontrar paz. Con una voz que apenas reconoció como la suya, prometió hacer todo lo posible por darles el descanso que tanto anhelaban. La figura pareció comprender sus palabras y lentamente comenzó a desvanecerse. Los lamentos y sollozos se fueron apagando, dejando un silencio sepulcral en el molino. A partir de esa noche, los eventos extraños parecieron intensificarse. Los lamentos y susurros
se hicieron más persistentes, como si las almas atrapadas en el molino sintieran que finalmente alguien las había escuchado. Mi abuelo comenzó a investigar más sobre la historia del lugar, preguntando a los ancianos del pueblo y buscando registros antiguos. Descubrió que el molino había sido propiedad de un hombre cruel y despiadado, conocido por su lealtad a un caudillo local durante la Revolución. Utilizaba el molino no solo para moler grano, sino también como un sitio de tortura para los enemigos del régimen. Las historias y atrocidades cometidas en ese lugar eran innumerables. Gente colgada, azotada e incluso quemada viva. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos en la pequeña oficina del molino, sintió una presencia detrás de él. Volteó rápidamente y vio la figura de un hombre alto, vestido con una ropa antigua, mirándolo fijamente. Sus ojos eran pozos de oscuridad, llenos de odio y desesperación. Mi abuelo supo al instante que estaba frente al espíritu del antiguo dueño del molino. El espíritu no habló, pero su mirada transmitía un mensaje claro. No quería que mi abuelo siguiera investigando. El aire se volvió helado y una sensación de peligro inminente llenó la sala. Mi abuelo, aunque aterrorizado, se armó de valor y le dijo al espíritu que no tenía miedo, que estaba allí para ayudar a las almas atrapadas a encontrar paz. El espíritu desapareció tan rápido como había aparecido, pero mi abuelo sintió que la batalla apenas comenzaba. Sabía que liberar a las almas no sería fácil y que enfrentaría más desafíos. Comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a las víctimas del molino, sus rostros desfigurados por el sufrimiento, suplicándole ayuda. Decidido a cumplir su promesa, mi abuelo habló con el sacerdote del pueblo, un hombre sabio y comprensivo, conocido por sus conocimientos en rituales de exorcismos y purificación. Juntos planearon un ritual para liberar a las almas atrapadas. El sacerdote le advirtió que sería peligroso, pero mi abuelo no se dejó intimidar. El día del ritual, un grupo de aldeanos se reunió en el molino, llevando velas y recitando oraciones. El sacerdote comenzó el ritual, rociando agua bendita y quemando incienso. A medida que las oraciones se intensificaban, el ambiente en el molino se volvía cada vez más pesado. Los lamentos y sollozos se alzaron en un clímax aterrador, como si las almas lucharan por ser liberadas. De repente, las puertas del molino se cerraron de golpe, y las velas se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Los aldeanos gritaron y algunos intentaron huir, pero el sacerdote los instó a mantenerse firmes. Mi abuelo, en el centro del círculo de oración, sintió una fuerza invisible intentando derribarlo. El espíritu del antiguo dueño del molino apareció nuevamente, esta vez con una expresión de furia descontrolada. El sacerdote, con voz firme, ordenó al espíritu que se retirara y permitiera que las almas encontraran paz. Por un momento, pareció que el espíritu iba a atacar, pero las oraciones y la determinación del grupo lograron mantenerlo a raya. Finalmente, el espíritu dejó escapar un grito desgarrador y se desvaneció en el aire. Los lamentos cesaron abruptamente y una paz inusitada llenó el molino. El aire, que había estado cargado de tensión y miedo, se volvió ligero y sereno. Las puertas se abrieron y las velas se encendieron solas, como un signo de que el ritual había funcionado. Después de esa noche, los extraños sucesos cesaron definitivamente. El molino volvió a ser un lugar de trabajo común, aunque siempre se percibió una sensación de paz que antes no estaba presente. Mi abuelo, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. La experiencia lo marcó profundamente, dejándole un profundo respeto por lo sobrenatural y las almas perdidas. Cada vez que nos contaba esta historia, sus ojos se llenaban de una mezcla de tristeza y determinación. Nos advertía que el mundo estaba lleno de misterios y que debemos ser respetuosos con lo desconocido. Nunca sabes lo que puedes encontrar en los lugares más insospechados. Solo decía, el viejo molino
aún se erige en las afueras del pueblo, un testigo silencioso de los horrores del pasado y de la valentía de un joven que decidió enfrentar lo desconocido para traer paz a las almas atormentadas. Aunque ya no emite lamentos en la noche, su historia permanece viva en nuestra familia, un recordatorio de que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión y que el respeto por el más allá es esencial. Así, la historia del lamento del viejo molino se convirtió en una de las leyendas más aterradoras y respetadas de nuestra familia, narrada con reverencia y cuidado, como un legado que no debe ser olvidado. Mi abuelo siempre terminaba su relato con una advertencia: el respeto y la valentía son las armas más poderosas contra lo desconocido. Nunca subestimes el poder de las almas que claman justicia desde el otro lado. Y con esas palabras, dejaba a todos con una sensación de misterio y reverencia por lo que no podemos ver, pero que siempre está presente, esperando ser reconocido y respetado.